problema que estamos viendo aquí. Antes de resolver algún otro de 3 dimensiones que ya les había mostrado antes. Entonces aquí tenemos una armadura en donde tenemos dos apoyos, el apoyo A y el apoyo E. Nada más que aquí hay que tener mucho cuidado porque en el apoyo E es una bisagra, ahí la pueden ver, pero en el apoyo A realmente este es el apoyo, porque este se puede mover libremente, así. Por lo tanto, este funciona como una cuerda. Ya hemos visto este tipo de apoyos. Funciona como si fuera una cuerda, nada más que a diferencia de la cuerda, este puede estar a tensión o podría estar a compresión. Bueno, entonces vamos primero a resolver. Lo primero que hay que hacer es, como siempre, nuestro diagrama de cuerpo libre, en donde colocamos nuestro... Y vamos a resolver primero los apoyos, antes de empezar a resolver por cualquier método. Hay dos métodos, método de secciones o método de nodos. Entonces, lo mejor es resolver los apoyos. Y una vez con los apoyos, nos vamos con el método. Aunque podemos irnos directamente con el método también. Pero arrastraríamos las reacciones de los apoyos como como una variable más, entonces eso nos complicaría, nos tendríamos que aumentar el número de ecuaciones. Entonces lo más fácil es resolver primero los apoyos, pero igual, como les digo, pueden hacerlo directo sin ningún problema, no va a pasar nada. Entonces vamos a resolver, ponemos nuestro cuerpo rígido, hay que identificar bien el cuerpo rígido. El cuerpo rígido es esta estructura nada más. Todo lo demás es apoyo. Ahí está. Este es nuestro cuerpo rígido. Entonces vamos a tratarlo como un cuerpo rígido, como que si eso fuera un solo cuerpo. ¿Qué apoyos, qué reacciones tenemos? Bueno, tenemos esta fuerza P1. Tenemos esta P2. Aquí va a haber una reacción. Este apoyo es una bisagra, entonces no le va a permitir que se mueva en el eje X ni en el eje Y. Por lo tanto, posiblemente tenga reacciones, pueda tener reacciones con componentes en X y Y, no sé si positivas o negativas. Y aquí yo creo que este va a estar jalando hacia acá, hacia la pared lo va a estar jalando en este sentido. Este va a estar así, este va a estar así, este va a estar así. Y aquí yo creo que este va a estar jalando hacia acá. Si me equivoco, la matemática me va a corregir, pero yo asumo que este lo está jalando, porque este tiende a bajarlo. Por lo tanto, este tendría que hacerlo así. Igual puedo hacerlo al revés, no hay problema. La matemática me va a corregir. Entonces, a este le voy a llamar la fuerza FB, le pueden llamar como ustedes quieran. Este le voy a llamar FE. Este sería el dato P1 y este es dato P2. Entonces, trato de resolver primero por la ley de Newton, que me dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido es cero, porque no se está moviendo. Por lo tanto, FB más FE más P1 más P2 es igual a cero, ¿no? P1 y P2 es conocido, es dato, son 4 kilonewton. Ahora, ¿quién es FB? Bueno, FB, pues aquí forma un ángulo de 30 grados. Aquí lo vemos, miren. Aquí está los 30 grados. Entonces está a 30 grados con respecto al eje X. Para nosotros este es el eje X positivo y este puede ser el Y o el Z, yo le voy a llamar el Y. Igual este podría ser Y este X, o eso usted ya lo define. Yo así lo defino. Ahora, ¿cuánto vale este? Bueno, pues tiene la proyección en X, sería este su componente en X y este su componente en Y. Entonces FB, su proyección en X es negativa, sería FB coseno de 30 grados Y. Y la proyección en Y sería positiva, sería más FB seno de 30 grados
J, ¿no? Ahí está. Ese sería. Ahora, FE no lo conozco, pero por el tipo de apoyo puedo asumir que tiene componentes en X y tiene componentes en Y. No sé si positivas o negativas, pero lo pongo positivo, ya que la matemática me corrija. Entonces la suma de estos 4 vectores, que en este caso lo voy a poner aquí, sería menos FB coseno de 30 y luego FB seno de 30J, sería aquí FB seno de 30J, luego más FEXY más FEYJ. Y luego P1 es menos 4J y P2 sería menos 4J y esto es igual a 0. Y sacamos las ecuaciones. Puedo sacar la cis con la cis. Esta, entonces sería, voy a poner primero esta, FEX menos FB coseno de 30 igual a 0. Aquí tengo mi primera, lo que es mi primera ecuación. Ese sería mi primera primera ecuación, ¿no? FB coseno de 30. Ahora, luego, luego 2, luego la ecuación 2 son las Jotas, perdón, es este y este. Y igual a 8. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, tenemos 1, 2, 3 incógnitas. 2 ecuaciones, necesitamos otra incógnita más. ¿Cómo le hacemos? La suma de momentos, no está rotando. Entonces, la suma de momentos en cualquier punto, en cualquiera de los puntos, es igual a 0. Entonces, podemos usar, por ejemplo, este punto, el punto B. Usamos el punto B. Y entonces sería el momento que genera FE en B, más el momento que genera P en B, más el momento que genera P2 en B, debe ser 0. Nada más que el P1 coincide con este origen, entonces el brazo de palanca de P1 es 0. Por lo tanto, no lo tomamos, nada más sería de FE y P2 y vamos a hacerlo. Entonces la suma de momentos con respecto a B. La suma de momentos, ahí está. Entonces vamos a hacer, ahí está. Entonces la suma de momentos con respecto, entonces sería este brazo de palanca, de este que está aquí. Entonces sería BE, producto cruz, FE, ahí está. Más este brazo de palanca, que va de aquí a aquí, BC, cruz, P2 igual a 0. Ahí está. P2 igual a 0. Ahora, BE es este brazo de palanca. Es este de aquí. Lo voy a poner en rojo. Este de aquí.
baja esta magnitud. Y esta magnitud, tengo este y tengo este. Entonces puedo sacar la tangente de 30. Es igual a esta y entre 3, ¿no? Entonces y es igual a 3 tangente de 30. Pero negativo porque baja. Entonces sería menos 3 tangente de 30 J. 3 tangente de 30 J. Y luego viene hacia acá. Menos 3i. Producto cruz F y FE X FY. Ahí está. Más BC. Y BC es este. De BC de aquí a aquí. Y baja esto de aquí. Baja esto. BC. Es lo mismo. 3 tangente de 30. Menos 3 tangente de 30J. Y bueno, lo puse al revés. Pero bueno, no importa. Y luego avanza 3i. Más 3i positivo. Producto cruz P2, pero P2 es igual a menos 4J y esto es igual a 0. Ahí está. Entonces esta es la suma de los momentos. La suma de los momentos. Bueno, entonces de aquí vamos a operarlo. Es J, fíjense, J cruz I. Acuérdense que es IJK. Sentido de las manecillas del reloj va a ser negativo. Sentido contrario de las manecillas del reloj. Este es el producto cruz, va a ser positivo. Entonces es J cruz I. J cruz I sería K positivo. Negativo, perdón. K negativo. Es J cruz I, K negativo, por este menos es más. Entonces sería 3FX tangente de 30 K. Ahí está. J cruz J es 0. Ahora vamos con este. I cruz I es 0. I cruz J es K positivo, por este menos va a ser menos. Entonces sería 3F e Y. Ahora vamos con este. J cruz J es 0. I cruz J es K positivo. Por este menos va a ser menos. Entonces va a ser menos 12. Bueno, todo este también es K. K igual a 0. Entonces aquí podemos sacar la otra ecuación. Y la voy a poner aquí para que esté pareja. Sería 3Fx tangente de 30 menos 3F e Y igual a 12. Ahí está. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ya podemos resolver. Sin ningún problema, ya podríamos resolver. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, de la 1 despejo fx y la sustituyo. A ver, vamos a ver. Sí, de aquí fx o fb podría ser, como le podríamos hacer. Ustedes pueden usar el método que quieran, ¿no? Pero tenemos las 3 ecuaciones, las 3 incógnitas. Entonces, se me ocurre de aquí despejo FB y la sustituyo en esta y después opero con la 12. Bueno, vamos a hacer esto. De la 1, vamos a ponerlo aquí. De 1
Despejamos fx si quieren, fx. Esto va a ser igual a fb coseno de 30. Y luego sustituimos en 3. Y esto me va a dar 3fb. Estamos sustituyendo este por este. 3fb coseno de 30 tangente de 30 menos 3fy igual a 12. Aquí está, ¿no? Y luego tenemos la 2. La 2 la voy a multiplicar por 3 positivo, toda la ecuación, y la voy a sumar a esta. Entonces me va a quedar 3fb seno de 30 y este me quedaría más 3fy igual, y este 8 por 3, 24. Y la sumo, ¿no? Ustedes usen el método que ustedes quieran. Entonces este se me va con este y me va a quedar, la voy a poner acá de otro color, me va a quedar 3fb, estos dos, fíjense que multiplica a coseno, voy a factorizar directo, tangente de 30 más seno de 30 igual a 36. Ahí está, ¿no? Y de aquí despejo fb. Sería 36 entre este 3 y todo esto pasa. ¿Está? Ahí está. Sería 36 entre 3. Son 12, ¿no? Entre este producto que está aquí adentro, que sería coseno de 30 por tangente de 30 más seno de 30 igual a 12. ¿A 12? Bueno, 12. A ver, vamos, déjenme nada más verificarlo. 30 coseno por 30 tangente, 0.5. Y luego seno de 30 es 0.5. Sí, es 1. Entonces esto que está aquí abajo es 1. Entonces sí, FB es 12. FB es 12. Y sería kilonewton. La magnitud de FB es 12. Ahí está. Kilonewton, ¿no? Es 12. Lo voy a poner aquí. FB es igual a el vector FB, aquí está, menos FB coseno de 30, es decir, menos 12 coseno de 30, es la componente, lo voy a poner directo, es 30 coseno
por 12. 10.4 negativo. Menos 10. Bueno, coma. Es coma. Y la componente en y de FB es FB seno de 30. Es decir, es más 6. Sí, más 6. Porque seno de 30 es 0.5. Mira, es 30 seno es 0.5, ¿no? Acuérdense que en la calculadora tengan cuidado si es en radianes o grados, ¿no? A ver, creo que estaba mal ahí. A ver, vamos a ver. No vaya a estar mal. A ver. 90. O sea. Sí. Aquí está grados. Bueno. Esto está en inglés, tengan cuidado. Ahí está 12. Y aquí era 6, ¿verdad? Era 6. 6 kilonewton. J. Bueno, 6. Ya sabemos que es kilonewton. Aquí sería 6. FB. Ahora, FB. Entonces, ya tengo esta. De aquí despejo FX. Es FX. Lo voy a subir un poquito. FX, despejo de la 1, es FB coseno de 30, es decir, es 12 coseno de 30. 30 coseno por 12. 10.4, positivo. Kilonewton, ¿no? Y F e Y es esto que vemos aquí. F y es 8 menos FB seno de 30. Es decir, despejándolo de la 2, sería 8 menos FB seno de 30. Lo voy a hacer directo. Sería 8 menos 12 que multiplica al seno de 30. Sería 2. Sería 2 kilonewton. Entonces, Fe es igual a 10,4i más 2J, ¿no? Esto acuérdense que es kilonewton. Y aquí es lógico, con este se elimina la suma de las fuerzas y son 8 que lo tratan de subirlo hacia arriba en B y en E. En B 6, lo jala hacia arriba con 6 y en E 2 hacia arriba y tenemos 4 y 4, entonces 8 y se elimina, entonces sí cuadra, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos los apoyos FB, FE. Entonces ahora sí, ya podemos nosotros empezar a resolver a través de nodos o de secciones, de nodos secciones. Entonces voy a borrar para limpiar todo. Y entonces ahora sí, ya que tengo los apoyos y ya estoy seguro de que es correcto, vamos a resolver nodo por nodo, el método de nodos. Y luego lo resolvemos por el método de secciones. Entonces acuérdense, el primer paso es esto. Hacerlo a través de resolver primero los puntos de apoyo. En 3 dimensiones es exactamente lo mismo. Por los apoyos, resolver primero los apoyos. Si es posible, a veces no es posible. Entonces necesitamos iniciar por nodos.
Pero en cuanto sea posible, primero resuelvan los apoyos. Y una vez que tengan los apoyos, entonces ahora sí, ya decidan por qué método van a usar, por secciones o por nodos. Nosotros vamos a utilizar vamos a empezar con nodos. Entonces, vamos a empezar, si quieren, podemos empezar por el nodo B, o el nodo E. Vamos a empezar el nodo E. Pero yo recomiendo primero que hagan un diagrama de cuerpo libre, ahora sí, de los nodos, únicamente de los nodos, porque lo que analizamos son nodos. Y tenemos que seguir la misma lógica en cada uno de los nodos. Aquí tenemos nuestra armadura, quedaría así, la voy a poner punteada. Pero lo que vamos a analizar son los nodos, no los elementos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Entonces resolvemos este en 2 dimensiones y después resolvemos el de 3 dimensiones para que sean... preferí regresarme a hacer esto. Había dicho que íbamos a resolver 3 dimensiones, pero no. Aquí se presta a entender un poco mejor la situación, ¿no? Entonces vamos a analizar nodo por nodo. Entonces voy a empezar con el nodo E. Entonces aquí le dejo y ahorita ven el siguiente video, ¿no? El siguiente video, y continuamos. Lo único que necesitábamos era determinar la fuerza E en el nodo E, en el apoyo I y B. Entonces ahí así y continuamos.